Bueno, amados, el año pasado Dios nos bendijo grandemente a través del Evangelio de Juan. Vea usted que en prácticamente todo el año avanzamos 3 capítulos del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 3. Hoy, iniciando el año, iniciamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que es un hermosísimo capítulo que tiene un inicio de una escena muy importante, digna de analizar de forma pormenorizada, que tiene que ver con el Señor como fuente de agua viva. Y así lo hemos titulado, Fuente de Agua Viva. De hecho, inicialmente vamos a tener como un planteamiento de un escenario de lo que viene a ser esa situación. Yo tengo que aprender a discernir en qué se debe estar involucrado y en qué no. Hay que ser sensible a la guía del Espíritu Santo y ser en todo momento consecuente con los propósitos por los cuales usted y yo vivimos. Escuchaba una vez un pensamiento que decía, la grandeza de un hombre está determinada por las metas por las cuales vive y el precio que está dispuesto a pagar para alcanzarlas. Así que si vemos al Señor, nuestro Dios, como el más grande de los grandes, pues ya sabemos cuál fue su propósito de venir a este mundo y lo que estuvo dispuesto a dar para lograr el propósito del Padre. Yo quiero llevarles a un pasaje que, si lo vemos rápidamente, tal vez no vamos a entender todo lo que está ahí, cada matiz, pero siempre hemos dicho, no hay una sola palabra que esté en la palabra del Señor que esté por casualidad, sin sentido. Todo tiene una razón. Leemos en esta primera parte del Evangelio, en el capítulo 4, del versículo 1 al 6, vamos a ver hoy. Dice así, leo en la versión Reina Valera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí hay que ver el contexto en el cual se encuentra este pasaje. Aquí es un contexto donde va a tener un encuentro con una mujer samaritana y tenemos que entender que ha habido un crecimiento en el auge de Jesús ante lo que era el auge de Juan el Bautista, y las autoridades religiosas de Israel de alguna forma se sentían amenazadas por el ministerio de Jesús. Él retaba y confrontaba su hipocresía y hacía evidente en lo que era el cumplimiento de las diferentes profecías que habían sobre el Mesías, de forma contundente que ese Jesús de Nazaret era el Mesías, carente de toda ambigüedad. Solo en él se cumplían todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, aunque ellos no estaban interesados en avalarlo. Y aquí, con el propósito de hacer una evidencia confirmatoria sobre esa autenticidad de Jesús, Juan relata aquí en este evangelio este encuentro que se tiene con la mujer samaritana. Aquí se encuentra una verdad central de revelación que el mismo Jesús hace de sí mismo como el Mesías. Ante diferentes cuestionamientos que se dieron ahí por parte de la mujer samaritana, de la posible venida de ese Mesías, viene una afirmación directa, lo vamos a ver después, pero en el versículo 26 de este capítulo Jesús dijo, yo soy el que habla contigo, refiriéndose a él como el Mesías. Aquí lo dice por primera vez, no a un judío, a un samaritano, una mujer inmoral, oscura, menospreciada, y podemos ver cómo el tema de la salvación no hace acepción de personas. Eso es algo que la palabra nos deja clara constancia. Hechos 10, 34 a 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. La palabra deja muy claro
todo ese llamado que Dios nos hace sin hacer una discriminación en particular. Dice Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es el entender que necesito un Salvador, que soy un pecador y que me vuelvo al Señor, lo que realmente permite que al final de cuentas seamos receptores de esa gracia, de ese favor. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Por cuanto Cristo es el Salvador de todos los creyentes, Él es el Señor por igual y con plena suficiencia sobre todos y cada uno de los creyentes. Aquí en este pasaje vemos un contraste extraordinario entre una mujer samaritana y lo que fue el caso de Nicodemo, que fue el evento que recién estuvimos viendo con detalle. Acordémonos nada más y veamos por qué se van dando estas comparaciones tan disímiles. Nicodemo era un judío devoto. Ahora tenemos a una mujer samaritana inmoral. Nicodemo era un teólogo, un erudito. Ahora tenemos allí a una campesina sin educación. Nicodemo conocía a Jesús como el maestro enviado de Dios, pero aquí esta samaritana no tenía ni idea de quién era él. A Nicodemo se le revela como el Hijo del Hombre. Ese fue el calificativo que Jesús usó para sí mismo. Mientras que a la mujer samaritana se le revela con la expresión más popular, el Mesías, el esperado. Nicodemo era un rico, mientras que ella era pobre. Él era miembro de la élite social judía, pero esta otra era de la escoria, la sociedad. Era una samaritana, era, por decirlo así, paria entre las parias, donde paria es alguien privado de todo derecho religioso, de todo derecho social, alguien que se considera impuro, intocable, prácticamente un leproso. Esa es la forma en que el judío veía a los samaritanos, porque los judíos consideraban impuros a los samaritanos. Esto viene a ser de alguna forma toda una reprensión a los miembros de esa élite religiosa de Israel, quienes lo habían rechazado. Cristo viene a mostrar cómo ese carácter de amor divino no discrimina, sino que alcanza a todo el mundo. Y en esto es importante entender este concepto de todo el mundo. Acordémonos que en este mismo evangelio, en el capítulo anterior, vimos lo que se refería al Juan 3:16, uno de los pasajes más íconos de todo el libro de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos que entender lo que quiere decir todo. O sea, toda persona posible, de todos los estratos sociales, de todas las razas, de todas las condiciones, griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, siervo, libre, todos los llamados de cualquier contexto, a eso es que se refiere, no que todos y cada uno de los seres humanos de esta tierra. Ahí es lo que tenemos que entender. Analicemos este pasaje que tenemos hoy al frente, que es Juan capítulo 4, del 1 al 6. Veámoslo versículo a versículo. Aquí veamos primero los dos primeros versículos. Lo leemos como hemos acostumbrado en otra versión. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente para ir analizando estos primeros dos versículos. Dice así: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía bautizar más discípulos que Juan. Aparece ahí una aclaración entre paréntesis que dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Ahí la popularidad del Señor iba en crecimiento y esa popularidad llegó hasta los fariseos y miraban en Jesús con sospechas porque él proclamaba el reino de Dios y llamaba al arrepentimiento, al igual que lo hacía Juan el Bautista. Si nos acordamos, en el Evangelio sinóptico de Mateo, en el capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje coincidente con lo que predicaba Juan y bautizaba a los que se arrepentían. Su ministerio tenía un éxito a pesar de toda la oposición que se le hacía y formaba discípulos, iba moldeando a sus discípulos de acuerdo a sus normas.
Por supuesto que nadie en ese momento pudo poder haberse jactado tal vez de haber sido bautizado por Jesús directamente, pero Jesús aprobaba el bautismo y asumía la responsabilidad de ese acto que estaban siendo administrado por sus discípulos. Lo que ellos hacían, en realidad al final estaba Él haciéndolo. Así era algo que era llevado a cabo por sus ministros, como en el tiempo presente, si hacemos algo en acatamiento a la instrucción que el Señor mismo nos ha dado, pues al final de cuentas es como si el Señor mismo lo hiciera. Y de eso tenemos que tomar consejo aquí. Ellos hacían exactamente lo que les estaba siendo dicho que tenían que hacer. Los fariseos por un tiempo pudieron estar complacidos quizás con el escandaloso predicador del desierto que de pronto fue silenciado. Ya no lo señalaba tanto, pero de pronto aparece con el disgusto de ellos a alguien que se estaba levantando como un predicador no menos temible y no menos influyente sobre multitudes, que era el caso del Señor. Aquí también hemos de ver este origen de esta comisión que ha sido asignada en lo que es el acto de bautizar. Luego de que se diera la instrucción de acatamiento a sus discípulos de todos los tiempos, eran llamados a justamente confirmar eso en el bautismo. El bautismo es una acción que caracteriza a alguien después de creer. Una vez que ha creído, pues simplemente va y es bautizado. Y es en lo que está claramente enmarcado en el envío de los discípulos, de los siervos del Señor, de ese momento y de todos los tiempos. Acordémonos nada más como para contextualizar. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el primero se hace discípulo, el discípulo con una conversión del pecado, y luego se manifiesta de una forma pública esa limpieza. Un cambio de identidad que nos identifica en el bautismo ¿con quién? Con el Mesías, con el que vino a hacer esa limpieza. Es como al final de cuentas ponerse un uniforme de reclutamiento. Cuando alguien aborrece el pecado, renuncia al pecado y dice: me visto de Cristo. El problema está en el asunto de ponerse el uniforme o que le pongan el uniforme. El uniforme se lo coloca al creer la persona. Y ahí es donde a veces surgen muchas ambigüedades, muchas cosas curiosas, cuando damos vuelta a las razones, a los propósitos por los cuales hacemos lo que hacemos. En relación a esto que acabo de decir, de ponerse el uniforme, me gusta mucho cómo el libro de Gálatas en la Nueva Traducción Viviente trata este aspecto. Vea lo que dice Gálatas 3, verso 27 al 29. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Claramente aquí lo que está haciendo ver, está vinculando el bautismo ¿con qué? Con salvación. Está vinculándolo con esa adopción a la promesa, con su identidad, con el portador de esa promesa que es Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que es el concepto del bautismo en el Nuevo Testamento. Este ha sido el orden al que se acepta su condición de someterse por fe y toma esa salvación, y son actividades que han de continuar de una forma cíclica, constante, a lo largo de todos los tiempos de la iglesia en ese sentido, o sea, en el sentido de salvación del creyente. Aquí tenemos que ver que el éxito del ministerio que el Señor está teniendo y sus ministros empiezan a manifestar, de pronto exaspera a los enemigos del Señor y aperciben al Señor de esto. En el versículo 3 dice así: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. De pronto hay algo allí donde Él está haciendo la labor que hace, pero de pronto ante su evidencia, ante hacerse notorio, ante la creciente popularidad en Judea,
está despertando de pronto intensos resentimientos en los líderes religiosos, posiblemente hasta algunos de los discípulos de Juan que quedaban, y eso podía desencadenar toda una crisis prematura. Y cada acontecimiento, de hecho, en la vida de nuestro Señor, tenía un momento determinado por Dios. Era algo que tenía que ser claro. La hora apropiada para su muerte aún no había llegado. Lo haría en su momento preciso, no antes. Así que, ¿qué hace el Señor? Pues sencillamente toma distancia de lo que podría afectar el propósito ministerial en ese momento. En esto tenemos que entender que el Señor da instrucción clara al respecto sobre cuándo, por qué, en qué condición, sobre lo que era la entrega de Él mismo y entregar su vida física. Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí claramente hace ver un pleno ejercicio de la doble condición. La condición de ser verdadero hombre, pero también la condición de ser verdadero Dios. El Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Dios es el soberano absoluto y Él determina lo que ha de acontecer. Solo debemos, usted y yo, dejarnos guiar por el Señor. Solo debemos hacer lo que Dios dice que debemos hacer, cuando debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo. Es la forma en que tenemos que vivir. Y el Señor fue muy riguroso con Él mismo en toda su actuación, en todo lo que llevó adelante. Su primera aparición con señales, acuérdense que fue en Caná, en Capernaum, y de allí había ido a Jerusalén a pasar la Pascua, que ya lo estuvimos analizando. Y ahora, ¿qué hace? Regresa nuevamente a la región de Galilea para escapar de esta persecución que de pronto se ha suscitado. Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Y sigue diciendo: porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Dios no nos llama al martirio. Mientras que usted y yo podamos evitarlo sin estar incurriendo en un pecado por negar a Cristo o evitar contiendas, no estamos llamados a ser mártires. Si Dios así lo determina y quiere cegar nuestra vida en un momento dado, pues al igual que Juan de pronto perdió la cabeza, literalmente, pues Dios sabrá cuál será el final de nuestro tiempo. Pero 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 23, la Nueva Traducción Viviente dice así: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Amados, dejarse llevar por impulsos emocionales, eso es lo más común, eso es lo que hace cualquier hijo de vecino. Y no es propio de personas emocionalmente maduras. El Señor nos llama a que usted y yo nos conduzcamos de acuerdo al propósito, al plan, a la razón por la cual Dios nos ha llamado. Y en todo momento de ser testigos de Él. Aquí hace ver cómo Él da un cambio a su posición y se desplaza a Galilea. Pero hay algo interesante que viene de seguido en el versículo 4, que dice así: en el camino tenía que pasar por Samaria. Ese tenía, que en otras versiones dice, le era necesario, ¿era estrictamente eso? Desde un punto de vista de que no había otro camino posible, pues no es así. Habían varios caminos posibles que conducían de Judea a Galilea. Uno era pues por la costa, por el mar, otro era atravesando la región de Perea, y el tercero era pasar por el centro de Samaria. Pero aquí es el apego del Señor a la agenda del Padre lo que le hace que le fuera necesario pasar por Samaria. Y ahí evidencia el cumplimiento de ese plan trazado. O sea, entender que al final de cuentas Él atendía la guía del Padre, que le era algo imperativo. En todo momento, aún desde su corta edad, el Señor mostró esa afinidad permanente con lo que eran los propósitos del Padre. Nada más 2 versículos para clarificar esto. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis?
¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando fueron sus padres, María y su padre terrenal adoptivo, José, cuando se había perdido y fue hallado en el templo, pues él dice, estoy haciendo los negocios de mi padre, estoy en esto. En Juan capítulo 6, verso 39, dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es una confianza extraordinaria que usted y yo tenemos en el hecho de entender que Cristo es Dios. El Padre le da a aquellos que han de venir a Cristo. Ninguno de los que el Padre da al Hijo se perderá. Si Él no pudiese lograr eso, pues quiere decir que no es omnipotente. Y si no es omnipotente, pues no es Dios. Pero claramente usted y yo estamos convencidos, seguros, entendidos de que Cristo es Dios. Podríamos decir que Él tenía una cita divina, impostergable, que le obligaba a pasar por Samaria. Había una cita con una mujer samaritana a quien se iba a revelar como el Mesías posteriormente, lo vamos a ver después. Acordémonos algo, los samaritanos eran una mezcla de judíos del reino del norte con los asirios. Una forma en la cual era colonizada una zona era que el gobierno o el pueblo que entraba tomaba rehenes a la mayoría de los habitantes más connotados de ese lugar y se los llevaba y los desplazaba y poblaba ese lugar con gente de otros lugares para romper su continuidad religiosa, cultural, y entonces hacía un cambio completamente de idiosincrasia de ese lugar. Entonces los samaritanos, ellos cambiaron al final de cuentas la adoración que era propia del Señor en Jerusalén y establecieron su sistema propio de adoración y lo hacían en el monte Gerizim. Y se produjo una especie o una gran contienda ahí étnica, cultural, religiosa, que en todo momento los llevaba a evitar todo contacto. Era como ese tipo de sentir, casi como que eran leprosos. Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver cómo la mujer samaritana dice en Juan 4:9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ya era algo perfectamente sabido, entendido culturalmente. Los judíos no hallaban una forma, un calificativo peor para poder manifestar su desprecio a una persona que decir que era un samaritano. En Juan 8:48 dijeron del Señor en un momento dado, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, prácticamente un samaritano era lo peor que podía haber en la sociedad. Pero en cumplimiento a la misión por la cual vino a este mundo, el Señor cruzó por Samaria. Y tenemos que entender por dónde en Samaria. La palabra es explícita al decir en qué lugar de Samaria Él cruzó. Veamos el siguiente versículo, el versículo 5. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. O sea, Jesús llegó a un cruce un poco al sur de Sicar, en los alrededores de lo que era la tumba de José. Hay que ver algunos pasajes del Antiguo Testamento para entender qué tiene que ver este sitio, qué tiene en particular. Si nos acordamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 33, verso 18, dice así, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que es una forma en que se llamó inicialmente lo que aquí se denomina como Sicar. Según los estudiosos bíblicos, según los que conectan todo esto, dice que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. O sea, Jacob estableció allí un terreno de su propiedad, en una tierra en la cual era inicialmente de los cananeos. Ese terreno, si nos vamos al entendimiento de la palabra, incluso ese terreno había sido comprado, una parte de ese terreno inicialmente por el mismo Abraham.
en lo que es la Macpela, donde estableció un sepulcro para él mismo y para sus ancestros. Jacob compró allí un campo a los hijos de Amor y a lo mejor, posiblemente en ese terreno, estaba incluido donde se encontró el pozo de Jacob, donde construyó un pozo y donde posteriormente se estableció la tumba de José, uno de los hijos de Jacob. Era parte de esos mismos terrenos y allí fue donde quiso José que fueran llevados sus huesos cuando el Señor visitara a su pueblo, considerándolo como algo que era la tierra de sus padres. Aquí estamos hablando de que este lugar fue adquirido por el pueblo escogido, por el pueblo de Israel, varios miles de años antes de este evento. O sea, Jacob vivió en el año 2000, del año 2000 al 1900 antes de Cristo. El ingreso a la tierra prometida se da por parte de Josué en el año 1400 antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años allí. Algunos pasajes que conectan todo esto. Génesis capítulo 50, verso 25 dice: E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿De dónde? De Egipto, donde Josué llevó a su familia inicialmente y estuvieron allí por más de 400 años. Y murió José a la edad de 110 años y le embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y si vamos al libro de Josué, narra en Josué 24, 32 lo siguiente: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. O sea, este era un lugar importante, era un lugar de cumplimiento de promesas. Aquí fue el primer lugar que dio prosélitos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una promesa sobre ellos. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue circuncidado y circuncidó a cada uno de sus hijos, y por generaciones fue la señal, el signo de aquellos que eran apartados del pueblo del Señor. Incluso si un pueblo se adhería a ellos, los extranjeros, si eran circuncidados, pasaban luego a formar parte del pueblo del Señor. Aquí sucedió algo interesantísimo en ese lugar, justamente en ese sitio en que estaba el Señor en ese momento. Allí, en un momento dado, se dio una situación que fue una situación bastante, por decirlo así, adversa, bastante crítica, bastante fea, donde una hija de los hijos de Israel, Dina, fue abusada, fue violada por Siquem, que era uno de los príncipes de ese lugar. Y entonces los hijos de Israel, o sea, hijos de Jacob, hicieron una artimaña, donde ellos le dijeron: es que nosotros no podemos, y este Siquem quiso casarse después con Dina porque se enamoró de ella, pero ellos le dijeron: es que nosotros no podemos unirnos con gente que no sea circuncidada. Si ustedes quieren unirse con nosotros y que formemos un solo pueblo, entonces ustedes deben de circuncidarse. Y entonces ellos accedieron a circuncidarse y se sometieron a la circuncisión como algo que le hacía ser parte de ese pueblo, de ese mismo pueblo que tenía esa práctica. ¿Y qué pasó? Pues simplemente los hijos de Jacob, cuando vieron que ya estaban en el segundo o tercer día de la circuncisión y casi no podían moverse, pues entraron a la ciudad con todo tipo de armamento y destruyeron por completo la ciudad, mataron a todos los hombres, aquellos que no podían ni moverse porque estaban circuncidados, y tomaron posesión de todo eso. Eso está narrado en Génesis 34 y ahí en adelante. Dice, nada más para conectar con esa escena, Génesis 34, 24, y obedecieron a Amor y a Siquem y su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Ellos lo usaron como una acción, un engaño para derrotarlos. ¿Pero qué usaron?
el signo distintivo de los hijos de la promesa. El signo distintivo de aquellos que eran apartados como pueblo del Señor. Aunque al final los mataron a todos, pero hicieron algo en ese lugar. Uno tiene que entender algo. El hombre puede actuar con infidelidad, pero Dios sigue siendo fiel. El hombre puede actuar con maldad, pero Dios no olvida nada de lo que Él ha ordenado, ha dicho y ha querido hacer. Y ahora, ahí iban al mismo lugar. El Señor Jesús estaba allí en el mismo lugar, posicionado en el mismo lugar, donde iba a predicar el Evangelio por primera vez fuera de Israel. Iba a predicarlo a una persona, casualmente iba a predicar el Evangelio de salvación a alguien de ese contexto, de ese ambiente, de ese lugar. ¿Habrá casualidad en eso? ¿Habrá alguna forma de cual que, es que no tocaba? Sencillamente el Señor entendió que Él tenía que ir a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Había pueblo ahí entremezclado al cual el Señor va a predicar. Y es lo que va a seguir después, vamos a verlo con detalle, pero sigamos viendo este pasaje. Dice el verso 6, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Existe de hecho un común acuerdo entre judíos, samaritanos, musulmanes, cristianos, en lo relativo a esa fuente, a ese pozo del patriarca Jacob, y que es parte de un cuidado de tener una fuente que resistiera a los tiempos secos que Jacob abrió en ese momento. Oiga, el Señor está yendo a tomar agua allí. ¿Cuándo estamos hablando de los tiempos de Jacob? 2000 años atrás. Entonces estamos hablando de un pozo que ha existido por 2000 años. Aquí la palabra que usa para pozo es una palabra usada para denotar una fuente, un manantial permanente. Aquí se trataba de un manantial subterráneo, permanente en ese lugar. Aquí también el cuarto evangelio no quiere desatender un acto, una situación. Ciertamente va a hacer ver que el Señor es el Mesías, pero aquí claramente está hablando, no solamente va a hablar de esa deidad, sino también de la humanidad del Señor. Y que era un hombre sujeto a limitaciones propias de su condición humana, de cualquier mortal que experimenta debilidad corporal, que experimenta cansancio, y en esa condición llega a ese lugar. Usted y yo tenemos una persona, un sumo sacerdote que nos comprende, que se compadece de nosotros, que tiene identidad con nosotros, que puede entender nuestras flaquezas, pero que es absolutamente fiel, absolutamente veraz con todo lo que Él ha determinado. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que lo que tenemos ahí ya es un escenario perfectamente listo, donde el Señor está precisamente en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para un encuentro que ha sido conforme a la voluntad de Dios, para una cita que fue preparada desde la fundación del tiempo, según la soberanía de Dios, que Él había determinado. Usted y yo podemos pensar que no hay oportunidad alguna, pero Dios, en su misericordia, en su gracia, Dios es fiel. Dios es cumplidor de promesas. Dios todo lo que ha dicho, Él lo cumplirá. Usted y yo podemos ser infieles, pero Él sigue siendo fiel. Así que yo le animo a que en este año que comenzamos podamos prestar atención a todo lo que va a continuar hablando sobre este precioso pasaje y ver cómo Dios, a usted se le pueden olvidar cosas, se le pueden olvidar promesas, pero Dios va a tener siempre, en todo momento, esa claridad, ese entendimiento, esa razón por la cual permite que soberanamente acontezcan todas las cosas. Lo mejor que podemos hacer en este 2021 es ponernos en las manos del precioso Dios, porque Él en todo momento nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Veremos a Dios en Sión. ¿Por qué no adoramos un momento al Señor? ¿Por qué no exaltamos con ese cántico que tuvimos inicialmente y reconocer que usted y yo podemos estar angustiados, podemos estar con diferentes adversidades, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, nos ama y nos amará? Adoremos al Señor un momento.
esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Sin esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Y ahora yo creo solo en aquel que salva, restaura y liberta también. Solo es Jesucristo, Él es el camino, vida y verdad, Él es la esperanza de la humanidad. Solo es Jesucristo. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. A su Hijo le entregó. A su Hijo le entregó. Tenemos toda la confianza, tenemos absolutamente toda la confianza en que podemos confiar en el buen Dios del cielo y de la tierra. Padre, gracias porque has sido bueno. Tu gran amor, Señor, por siempre se mantiene, por siempre está sobre nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de cada uno de los que, Señor, han tomado como prioridad en su vida tomar tu palabra y hacer la suya, Señor. Ayúdanos a caminar día a día, paso a paso, Señor, no en nuestra propia prudencia, sino, Señor, aprender a depender de ti en todo lo que hacemos y, Señor, hacer todo para la alabanza y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos
y te damos honor y gloria a ti, Señor. Amados, en este año que comienza, a veces uno tiene toda una expectativa de cosas. Hay gente que vaticina, hay gente que dice qué es lo que va a venir, qué es lo que va. Y es un deseo del hombre siempre conocer el futuro. Por eso caemos en presas, muchas veces gentes de condición, de mala condición, que hace abuso de ese anhelo, de ese deseo que tiene el ser humano de tener una claridad de qué vendrá. Usted y yo podemos entender por la palabra del Señor qué vendrá. Cuando usted y yo caminamos fielmente, adheridos, tomados de la palabra del Señor. Yo le puedo decir a usted que vendrá, porque el Señor así lo dice. Dice Isaías capítulo 3, verso 10, justo que le irá bien, que gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará. ¿Cuándo será eso? En el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Usted y yo, amados, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que hagamos todo lo que debemos hacer, todo lo que realmente da gloria al Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Aprendamos a vivir dependientes del Señor. Si algo nos dejó el año pasado, es más y más dependencia al Señor. Ver que todo lo que usted estima, lo que el hombre estima, se colapsa en un instante, se cae en un instante. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, nos ama y nos amará. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor. Oro para que Dios les guarde, para que Dios les permita un año 2021 lleno de su gracia, lleno de su favor, lleno de su misericordia, lleno de la abundancia de bendiciones del Señor. Que sea un año realmente para remembrar en todo momento en relación al año que pasó y poder decir, Dios ha sido fiel, Dios nos ha llevado adelante. Amados, que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Se les ama mucho, amados. Que Dios les bendiga, que Dios les continúe favoreciendo.